presentación. Esperamos dar tiempo para preguntas y respuestas al final y también enviarles un enlace para hacer una encuesta que nos ayudaría mucho a poder mejorar y cambiar las cosas que sean necesarias de los webinars. Entonces, sin más preámbulos, Fernando, tienes la palabra. Perfecto, buenos días, gracias Miguel. Gracias por la presentación también. Espero que me estén escuchando bien y estén viendo la pantalla. La idea de esta presentación es mostrarles un trabajo previo que hicimos para conocer el concepto de ciencias de la implementación, dado que obviamente el proyecto se orienta en ese sentido y digamos para la epidemiología clínica en cierto modo es un concepto nuevo que requiere cierto desarrollo, como vamos a ver en la presentación. Hay un planteamiento inicial a partir precisamente de esa nueva forma de ver la investigación, en la que no necesariamente se parte desde la intervención como usualmente lo hace, por ejemplo, en experimento clínico. Se plantea entonces que hay una amplia gama de evidencias científicas que respaldan diversas intervenciones clínicas, es decir, eso es lo que sabemos de la medicina basada en la evidencia, pero que no necesariamente esa evidencia es suficiente para que dicha intervención se utilice en la práctica. Es decir, que a partir de ese planteamiento inicial ya se da uno cuenta que existe una brecha entre lo que la evidencia nos enseña y lo que yo como médico o el cuerpo médico o los servicios de salud pueden implementar. Entonces, la medicina basada en la evidencia debe dar un paso hacia lo que se llama la medicina o la práctica basada en la evidencia. Digamos que esos son los dos conceptos iniciales a partir de los cuales surge esta revisión de la ciencia de la implementación. ¿Y cómo hacer entonces de pasar de la gama de evidencias científicas a la práctica basada en la evidencia? Se necesita una metodología, un proceso, y se llama proceso de implementación, el cual permite desplegar y contextualizar intervenciones en salud respaldadas por la evidencia, lo cual es muy importante destacar que se trata de intervenciones sobre las cuales ya se tenga grados de evidencia. Ese planteamiento se amplía aún más, se desarrolla una ciencia como tal, siempre existirá pues la controversia si sobre es una ciencia, una disciplina, una herramienta, pero por ahora dejemos que es una ciencia de la implementación, la cual investiga factores que influencian el uso efectivo y completo de las innovaciones científicas en la práctica y lleva a maximizar esos beneficios de las intervenciones en salud, nuevamente teniendo una evidencia científica que respalde algún tipo de intervención. La idea es cómo llevarlo a la práctica y se plantea entonces que la ciencia de la implementación comprende una serie de herramientas y disciplinas para llevar a cabo ese objetivo. Se define entonces como tal como un estudio de los métodos que promueven la incorporación sistemática de hallazgos de investigación en la rutina clínica y tiene el objetivo de mejorar la calidad de los servicios e intervenciones en salud. Es decir, que va mucho más allá de el desarrollo de evidencia a través de lo que el modelo, digamos, de la medicina basada en la evidencia nos ha mostrado hasta el momento. ¿Qué objetivos tendría esa ciencia de la implementación? Primero, explicar la necesidad de acelerar la aplicación efectiva de la medicina basada en la evidencia. Si bien es cierto el paradigma de la medicina basada en la evidencia ha cambiado la práctica médica, no es fácil llevar a la práctica lo que los artículos de un tipo de intervención nos presentan. Entonces, acelerar esa aplicación efectiva es parte de los objetivos de la ciencia de la implementación. Y definir los principales modelos que precisan el ámbito de trabajo de la ciencia y la implementación. Entonces, se destacan dentro de esa definición cuáles son las particularidades de los estudios de implementación, las diferencias con los estudios clásicos de la epidemiología clínica, los diferentes modelos de implementación y evaluación de la misma, y la definición de los desenlaces esperados en un estudio de implementación. Vamos a ver con detalle algunos de estos aspectos. Obviamente el tema es muchísimo más amplio de lo que podemos alcanzar a revisar acá, pero nos vamos a centrar precisamente en esos aspectos que están allí destacados. ¿Qué lo hace particular? ¿Qué diferencias tiene con la epidemiología clínica? ¿Qué modelos y de dónde vienen esos modelos de implementación y evaluación? Y los desenlaces, que tal vez pienso que es la sección más importante de la presentación, dado que los desenlaces usualmente estamos acostumbrados a los desenlaces clínicos típicos
mientras que aquí hay otra serie de desenlaces que son muy relevantes para verificar el éxito o no de la implementación de alguna intervención sobre la cual ya tengamos evidencia. Entonces, volviendo al tema de la epidemiología clínica, existe obviamente un gran valor de esta investigación en salud desarrollada bajo ese modelo y tiene un elevado valor para la sociedad, resuelve problemas obviamente pertinentes para el manejo de la enfermedad en la sociedad o la prevención de la enfermedad. Eso nos lleva siempre a pensar en definiciones de enfermedad, los factores de riesgo asociados, los desenlaces clínicos de los tratamientos o de las intervenciones, que pueden ser tratamientos, intervenciones farmacológicas o quirúrgicas, entre otras, los patrones de cuidado, el pronóstico y finalmente los costos asociados a la atención en salud. Es decir, un aspecto económico que hasta hace relativamente poco tiempo no se tenía en cuenta dentro de los estudios epidemiológicos. Con el advenimiento de la construcción de guías, con los cambios en los sistemas de salud, pues la pregunta económica comienza a ser mucho más relevante. El valor que tiene esa epidemiología clínica, pues lo hemos definido dentro de la evidencia y graduamos de diferentes formas la evidencia. Y tiene ese propósito de ser utilizada en la toma de decisiones en la práctica clínica, es decir, que tiene un carácter absolutamente pragmático, porque de ahí se desprende el uso y confianza de dicha intervención. Depende entonces de la pregunta clínica, del diseño epidemiológico y el rigor científico con que se haya desarrollado el estudio. Es decir, recapitulando, la epidemiología clínica tiene un gran valor para la sociedad, representa una forma de comprender diversos aspectos de la enfermedad, sus intervenciones y el pronóstico, y genera una evidencia. Y esa evidencia se utiliza en razón a qué? A la confianza de esa evidencia, que depende de la pregunta, del diseño y el rigor científico con que se haya desarrollado ese estudio. Los diseños, como los conocemos, los usuales que generan, digamos, la mayor magnitud de evidencia en relación a un tipo de pregunta como la de la intervención, son los experimentos clínicos. Sin embargo, la epidemiología, por supuesto, plantea muchos otros diseños, y aquí solo nombro los cohortes, casos y controles, etc., y que nos generan conocimiento frente a eficacia y seguridad de las intervenciones, sean estas farmacológicas o no. Determina factores pronósticos y de riesgo, y constituye ese paradigma que conocemos como la medicina basada en la evidencia. Se condensa la evidencia en acciones pragmáticas para el clínico, descubre las falencias del conocimiento a la fecha de una revisión o una guía de práctica clínica. Entonces ahí cabe destacar que a medida que se afianza ese modelo, las guías de práctica clínica también se afianzan dentro de los sistemas de salud. Eso se podría ver de esta forma. Existe una pregunta clínica, donde los médicos se hacen preguntas sobre sus intervenciones y generan ese cuestionamiento hacia la epidemiología clínica dentro del paradigma de la medicina basada en la evidencia. A partir de esa pregunta se genera algún tipo de diseño que responda a esa pregunta, que puede ser un experimento clínico, entre otros. La investigación se lleva a cabo en centros de salud, usualmente en centros de salud de alta complejidad. No es tan frecuente que las investigaciones y experimentos clínicos se lleven a cabo en centros de baja complejidad, lo cual añade un problema interesante para discutir posteriormente en las ciencias de la implementación. Se genera una respuesta a esa pregunta de los clínicos, y esa respuesta está, digamos, restringida al ámbito o al marco de lo que es el experimento clínico o el propio diseño de la investigación. Es decir, que ahí ya se destaca la gran validez interna que tiene el estudio, y se empieza a pensar que la validez externa no necesariamente corresponde a lo que se necesita resolver en el ámbito clínico. Esas respuestas posteriormente se compilan y se genera una evidencia que se gradúa de diferentes formas. Esa evidencia a su vez es llevada al clínico y se generan nuevas preguntas alrededor del problema de interés. Sin embargo, en ese círculo, en ese planteamiento que está ahí, los aspectos asistenciales, es decir, la práctica clínica diaria, fíjense que queda por fuera en este esquema de planteamiento. Es decir, que existen unas condiciones diferentes en la práctica clínica asistencial que no necesariamente corresponden al ciclo de la investigación. Es decir, que aun cuando se genera una muy buena evidencia a partir de este círculo de investigación, hay aspectos asistenciales del mundo real que no quedan allí incluidos.
Entonces, como decíamos antes, ese creciente volumen de información y conocimiento generado por la investigación clínica debe ser llevado a la práctica clínica de forma efectiva. De lo contrario, no se trata solamente de generar conocimiento o evidencia, sino que eso se integre dentro de lo asistencial y que permita mejorar la práctica. Por tanto, este planteamiento lleva a pensar que la propia investigación clínica no resuelve la pregunta del clínico. Genera conocimiento bajo circunstancias propias del diseño epidemiológico, mas no necesariamente transfiere el conocimiento de los resultados a entornos de práctica real. Es decir, esto cuando uno lo lee parece obvio, pero mientras ha crecido el esquema de la medicina basada en la evidencia, el paso de llevar esto a los sistemas de salud no se ha desarrollado de la misma forma, o al menos no en la misma magnitud. Por tanto, repasando los valores y la razón de la medicina basada en la evidencia, podríamos decir que el valor es aún incompleto, dado que la transferencia de resultados de investigación debería o debe ser el paso obligatorio luego de concluir el proceso investigativo. Y lo vimos en la práctica clínica. El paciente que uno tiene al frente en su consulta no es el mismo sujeto de investigación que describe los rigurosos criterios de inclusión y exclusión de un experimento clínico, por ejemplo. Ese valor incompleto entonces se constituye en sí mismo en una barrera entre la pretendida objetividad de la actuación científica y ese propósito que es ético de resolver problemas reales. Por tanto, coexisten intervenciones y conocimientos potenciales o probadamente beneficiosos que no se utilizan en la práctica. Es decir, tenemos una gran cantidad de acciones a las que se supone no existe evidencia, pero tal evidencia sí existe, sino que existe solamente en la literatura. Y persisten acciones rutinarias que no tienen respaldo en la evidencia científica, lo cual explica esa brecha entre el volumen de investigación que se genera y genera evidencia y su falta de aplicación en la práctica. De ahí surge una necesidad, que es identificar esas intervenciones con eficacia demostrada y aplicarlas en la práctica real, desarrollar investigaciones que sustenten los procesos decisorios en salud, y se genera la exigencia de ejecutar investigaciones promovidas por la demanda de servicios. Es decir, por un lado estamos viendo qué evidencias hay, cómo las puedo llevar a la práctica y los servicios que demandan, que necesitan, para poder unir la evidencia con la necesidad. La propuesta del modelo de la investigación o la ciencia de la implementación es superar las barreras entre la investigación, tanto clínica como básica, y su aplicación en la atención en pacientes. Por supuesto, eso se ajusta muy bien con el modelo de la medicina translacional que pretende acelerar los resultados de las ciencias básicas para su aplicación en la práctica clínica. La ciencia de la implementación, como decíamos, estudia los métodos que promueven la incorporación sistemática de hallazgos de investigación en la rutina clínica, con el objetivo de mejorar la calidad y efectividad de los servicios de salud. Ese propósito es investigar esos factores que influencian el uso efectivo y completo de las innovaciones científicas en la práctica. Es decir, no es simplemente tener la evidencia y llevarla, sino qué hace o qué hace falta o qué se requiere, tanto en infraestructura, personal, etcétera, para que esto tenga un uso efectivo. Y veremos, como destaqué antes, cuáles son los desenlaces de esa implementación, maximizando los efectos beneficiosos de la intervención en salud y, como decía antes, se trata de un campo relativamente nuevo dentro del sector salud, dado que la metodología de investigación sobre implementación es un asunto cuya magnitud en términos generales es desconocida. No así para otras ciencias, como veremos que muchos de los modelos que se aplican de ciencias de la implementación vienen de la administración, de la ingeniería industrial, es decir, es un asunto que ya se había manejado desde hace tiempo en otras disciplinas, pero que está llegando ahora, digamos, a las ciencias de la salud. Ese desconocimiento se sabe que es enorme para una gran proporción de trabajadores e investigadores en el área de la salud. Y a su vez la ciencia de la implementación también pretende establecer las razones por las cuales existe esa imperiosa necesidad de desarrollo, acelerar la aplicación efectiva de la medicina basada en la evidencia y definir cuáles modelos definen el ámbito de trabajo de esta ciencia. Aquí voy a destacar, digamos, algunas diferencias entre las unidades de análisis del experimento y su consecuencia en el contexto de estos conceptos. Por ejemplo, en el experimento el conjunto de desenlaces de interés está relacionado con la intervención y define, por tanto, la unidad de aleatorización. Esas medidas de desenlace
clínicas o no clínicas, son aquellas dimensiones que evalúan la intervención en el estudio. Es decir, ese es el planteamiento clásico de un experimento. Y tiene como consecuencia que ese conjunto de desenlaces de interés están relacionados con la intervención y se supone una relación al menos temporal o una relación causa-efecto cuya magnitud se evidencia estableciendo las diferencias entre los brazos experimentales. Esos estudios de eficacia se fijan principalmente en la validez interna. Y destacamos como antes que la validez interna es clara para la generación de evidencia, por ejemplo, a través de experimentos, y establece los límites de una inferencia causal entre el tratamiento o intervención y la evaluación de desenlaces ulteriores. Los resultados de un experimento clínico se aplican a sujetos que en la práctica clínica cumplieron con esos criterios, como ya habíamos planteado anteriormente. Los estudios de efectividad, entonces, se definen como unos estudios o experimentos clínicos pragmáticos, en contraste con estos diseños tipo experimento. La hipótesis en este caso y el diseño del estudio son desarrollados para responder a las preguntas de los tomadores de decisiones. Y en este caso se seleccionan intervenciones clínicamente relevantes para ser comparadas. Podemos incluir poblaciones, sitios de práctica heterogéneos y se aplican intervenciones y se recolectan rangos de desenlaces en salud mucho más amplios. Es decir, es como, algunos lo definen como los experimentos. Incluso incluyen en este grupo los experimentos naturales y los pseudoexperimentos. La consecuencia es la investigación orientada hacia la validez externa. Sin embargo, en estos dos escenarios, digamos, de los estudios de eficacia y los estudios de efectividad, se han de tener en cuenta otros aspectos relevantes. Por ejemplo, los niveles o tasa de adopción y adherencia a la intervención, asumiendo que la efectividad de la intervención ya está probada y que no necesariamente se incluye para su medición. En ese caso, si se resalta la caracterización del contexto en donde se implanta la intervención, las ciencias de la implementación proponen que la práctica basada en la evidencia, es decir, recoger esa evidencia, sea por un estudio de eficacia o un estudio de efectividad, abarca un despliegue y puesta en marcha de una gran variedad de intervenciones. Y fíjense que puede abarcar desde políticas de un ministerio, políticas de salud de un gobierno, programas, prácticas y servicios orientados a mejorar la salud de las personas. Fíjense que aquí se destaca que no se incluye necesariamente para la medición las medidas de efectividad. O sea, hay un contraste interesante que nos lleva a las particularidades ya propias del estudio de implementación. Primero, es fundamental para entender cómo se comportan en el mundo real las evidencias recogidas por la medicina basada en la evidencia. Segundo, los desenlaces de salud no están determinados solo por las características de las intervenciones. Es decir, no se puede asumir que porque un experimento clínico haya demostrado que una intervención, por ejemplo, farmacológica, mejore un desenlace clínico, eso sea suficiente para que en el mundo real los desenlaces de salud sigan mejorando. Y se tiene en cuenta que se afectan esas intervenciones aun cuando tengan probada eficacia por el sistema de salud, las políticas y situaciones específicas en los ámbitos psicosocial, económico y ambiental. Es decir, desde la infraestructura de un sistema de salud hasta el número de médicos que atienden pacientes, la demanda de servicios, etc. Es decir, en el esquema que veíamos antes de la medicina basada en la evidencia, como un esquema sobre el cual ya conocemos la mayoría de sus particularidades, nos hace falta integrar lo asistencial a ese círculo en donde se genere nuevas preguntas y nueva evidencia. Ya la investigación genera respuestas, compila la evidencia, la publica para que sea obviamente diseminada entre los prestadores de salud, pero se requiere que se implemente en los sistemas de salud y generará nuevas preguntas. Ya no solo preguntas que atañen a los desenlaces clínicos relacionados con la intervención, sino por qué la intervención resulta o no resulta. ¿Por qué los médicos la usan o no la usan? ¿Por qué los pacientes les gusta o no les gusta? Es decir, no es solo esta evidencia generada por la medicina basada en la evidencia, sino un conjunto de conocimiento más completo que es la práctica basada en la evidencia, que la vemos ahí con la sigla PBE. Concluimos de esa parte entonces que los procesos de implementación involucran agentes de diversas disciplinas, que incluyen investigadores de servicios de salud, economistas, sociólogos, antropólogos, administradores, personal clínico y pacientes.
los cuales son participantes de la investigación y la implementación, pero que usualmente no están involucrados en los ensayos clínicos controlados. Usualmente en los ensayos clínicos que generan la evidencia, que hemos decidido que es la más fuerte dentro de la medicina basada en la evidencia, no incluye en la mayoría de casos todos estos otros actores, porque esos otros actores, como vamos a ver, medirán otro tipo de desenlaces que son muy relevantes. Si comparamos entonces esos dos planteamientos, hemos hecho esta matriz, donde a su izquierda ven en la columna, la primera columna, las características del diseño, la pregunta de investigación, algunos parámetros de estudio, unidad de estudio, asignación, brazos, el contexto en donde se desarrollaría este tipo de investigaciones, los desenlaces esperados y una definición general. Comparando el experimento clínico, el experimento pragmático, del cual ya vimos algunas características, el estudio de implementación y otros estudios que se realizan mucho en la práctica real o en la práctica fuera de los experimentos, que son los estudios de mejoramiento de la calidad y la diseminación de conocimiento. Aquí hemos resumido un poco las preguntas que se harían en cada uno de esos escenarios. En el experimento clínico podríamos decir que el investigador se pregunta cuál intervención es más eficaz y segura. Estamos hablando de eficacia y seguridad pensando en eventos adversos, si cambia o no un desenlace clínico. En el experimento pragmático básicamente es la misma, mientras que en el estudio de implementación lo que se pregunta el investigador es cuál es la magnitud de adopción de la intervención, dado que el investigador supone que estas dos preguntas, las del experimento clínico o el experimento pragmático, ya fueron contestadas. Es decir, ya hay una evidencia que indica cuál es la eficacia y la seguridad de la intervención. Aquí le interesa al investigador es cuál es la magnitud de adopción de la intervención. Como les decía, para contestar esa pregunta necesitamos unos desenlaces diferentes al experimento clínico y al pragmático. En los casos de mejoramiento de la calidad, la pregunta es ligeramente diferente. ¿Qué tanto mejoró la calidad de la intervención luego del proceso de mejora de la misma? Y en la diseminación, ¿cuál fue el grado de apropiación de la información sobre la intervención en un grupo u organización? Es importante porque, por ejemplo, en diseminación, cuando se diseminan las guías de práctica clínica, se llega hasta el punto de grado de apropiación, pero no necesariamente la adopción de las mismas. Y esa pregunta está en el estudio de implementación, lo cual implica que la diseminación e incluso los mejoramientos de calidad podrían estar incluidos dentro de los estudios de implementación, como veremos más adelante. ¿Qué parámetros utilizaría cada tipo de estudio? Entonces aquí vemos que en el experimento clínico se destacan siempre los criterios de inclusión y exclusión, que son muy rígidos, ¿no? Son difíciles de alcanzar en el propio desarrollo del experimento clínico, son pacientes usualmente muy selectos, muy específicos, y que obviamente tratan de homogeneizar muy bien los brazos experimentales. En los experimentos pragmáticos sucede lo mismo, aunque puede haber más heterogeneidad entre los grupos de comparación, mientras que los parámetros del estudio de implementación hacen referencia a la organización o al sistema, no a los sujetos de investigación, sino qué ocurre o qué parámetros tenemos en cuenta dentro de un sistema de salud, dentro de una organización, dentro de un servicio de salud, que permitan que se adopte la intervención, lo cual incluye inmediatamente tanto personal de salud, personal administrativo y pacientes. La diferencia enorme con los experimentos clínicos y pragmáticos es esa principalmente. En el experimento clínico no tenemos en cuenta a los médicos, por ejemplo, o al personal administrativo que acompaña la intervención, no es ese su objetivo, mientras que en el estudio de implementación sí hace parte precisamente de la intervención. El mejoramiento de la calidad también habla de la organización del sistema y lo mismo la diseminación. Entonces, en los tres últimos casos, la organización es, digamos, el aspecto relevante a tener en cuenta. El entorno, y me refiero a un entorno en lo más amplio de la palabra, no solo el entorno propio del hospital o del centro de salud, sino incluido el sistema de salud y además, si es el caso, las políticas de Estado que tengan que ver con la intervención. Y aquí se destaca eso precisamente, la unidad de estudio de los experimentos del sujeto.
En el estudio de implementación es el sujeto dentro de la organización y el sistema. Lo mismo que el mejoramiento de calidad y la diseminación. La asignación en términos generales en los experimentos es aleatorizada. En los estudios de implementación podría ser aleatorizada o no aleatorizada. Mientras que en los estudios de mejoramiento de calidad y diseminación no lo es. ¿Qué brazos tendría cada uno de los diferentes aspectos? Nuevamente los experimentales dentro de los experimentos, mientras que el estudio de implementación se centra en la institución o servicio. Puede ser uno o varios. Y así con los estudios de mejoramiento de calidad. Se define, digamos, que a partir del experimento pragmático estamos actuando en vida real y así sucesivamente para la implementación y el mejoramiento de calidad. Lo cual, digamos, destaca nuevamente que el experimento clínico es eso, es controlado. Difiere mucho de la realidad de la atención clínica. Y aquí es importante hablar de los desenlaces, sobre los cuales me voy a detener un poco más adelante. Los desenlaces son usualmente clínicos y de seguridad en el experimento clínico. Lo mismo en el experimento pragmático, a pesar de la heterogeneidad de los sujetos o centros de investigación que pueden entrar en el experimento, mientras que en el estudio de implementación, como se tiene en cuenta la magnitud de la adopción, los desenlaces son de aceptabilidad a sostenibilidad. En el mejoramiento de calidad se centra principalmente en incrementar precisamente la calidad y en la diseminación en incrementar el conocimiento. Fíjense que una mejor calidad y una mejora en el conocimiento pueden hacer parte de la aceptabilidad de un tipo de intervención. Entonces, nuevamente los estudios de mejoramiento de calidad y de diseminación pueden estar incluidos dentro de la implementación. Finalmente, tratando de ajustar cada estudio a una sola palabra, podríamos decir que los experimentos clínicos, al menos en sus fases más tempranas, son de eficacia, los experimentos pragmáticos son de efectividad, los estudios de implementación son de adopción, los de mejoramiento de calidad son de optimización y los de diseminación son de difusión. Aquí, digamos, resumiendo en esta gráfica, que la diseñó uno de nuestros colegas del estudio, Sergio Castro, podríamos tener todo el flujo de los diversos estudios, desde la investigación básica, arriba a la derecha, y haciendo diferentes pasos que pueden incluir desde series de casos, cualquier otro diseño de la epidemiología clásica, epidemiología clínica, los ensayos fase 1, etcétera, fase 2, hasta ir acumulando evidencia, hasta llegar a la investigación en implementación y generar las prácticas basadas en la evidencia. Es decir, la práctica basada en la evidencia acumula este enorme campo de conocimientos que pueden contribuir en conjunto al desarrollo de políticas. Y fíjense que aquí hay una retroalimentación. Toda esta investigación que lleva al desarrollo de políticas y toma de decisiones, incluso de forma macro, vuelve y retorna a la práctica basada en la evidencia. Puede haber estudios híbridos, claro, en donde, a pesar de que en la matriz dijimos que los desenlaces clínicos no necesariamente eran los más relevantes, puede haber estudios híbridos en donde se incluyan los desenlaces clínicos. De hecho, en nuestro estudio, precisamente del proyecto de ADA, se incluyen desenlaces clínicos. Por tanto, es un estudio en donde la implementación puede demostrar una mejoría en la incorporación de esa práctica basada en la evidencia, es decir, que los pacientes se vean beneficiados y eso sea uno de los desenlaces de medición. Esos estudios híbridos tienen las definiciones que son el diseño mixto tipo 1, en el cual se evalúa mediante desenlaces clínicos el impacto en salud de la intervención, mientras se recopila información sobre la implementación, es decir, los desenlaces clínicos se están midiendo a medida que se recolecta información sobre la adopción de la intervención. Los diseños mixtos tipo 2, en el cual se evalúa mediante desenlaces clínicos el impacto en salud de la intervención y se evalúa la estrategia de implementación. Una ligera diferencia, pero fíjense que se destaca que aquí estamos en el diseño mixto tipo 2 evaluando la estrategia de la implementación.
No que se recopile solamente información sobre la implementación, sino que ella misma se está evaluando. Y en el diseño mixto tipo 3, en el cual se evalúa la capacidad de la estrategia de implementación para incrementar el uso de la práctica basada en la evidencia y se recolecta información sobre el impacto en salud de la misma. Son ligeras diferencias que tienen cada una de ellas, pero cada una requiere, por supuesto, de un diseño diferente en la medida que en la primera destaca el impacto de salud con información relevante sobre la implementación. En la segunda se evalúa la estrategia de implementación y en qué se evalúa si es capaz de incrementar el uso de la práctica basada en la evidencia. En la tercera, qué tan capaz es la propia estrategia de incrementar ese uso junto a la información de impacto en salud de la intervención en cuestión. La evaluación entonces de este tipo de planteamientos en implementación requiere al menos dos formas de evaluar si el proceso se está llevando a cabo, es decir, si la implementación se está dando o no. La primera es la evaluación del proceso, que describe las características de la implementación de la intervención en el contexto real del sitio y del despliegue. Aquí es importante destacar que los datos son recolectados antes, durante y después de la implementación y analizados sin que se dé retroalimentación al equipo de implementación. Es decir, sea cual sea la intervención, la cual ya tiene una evidencia surgida del modelo basado en la evidencia y se implementa en un sitio de salud, en un servicio de salud, se recolecta información a medida que se implementa, sea información clínica o no, pero solo al final se evalúa qué ocurrió. No se interfiere o se interrumpe el proceso. A diferencia de la evaluación formativa, en donde se describen las características de la implementación de la intervención en el contexto real del sitio de despliegue, y la información en este caso sí es comunicada durante el desarrollo del estudio. En ese caso el equipo de implementación y los sujetos participantes reciben información sobre lo que está ocurriendo. El propósito en este caso es adaptar y mejorar el proceso de despliegue. Entonces en la evaluación del proceso no se da la retroalimentación, sino hasta el final. En la evaluación formativa se va dando retroalimentación al equipo de lo que va sucediendo. Si se conjuga, digamos, esas dos ideas, la evaluación sumativa evalúa a través de desenlaces que pueden ser clínicos el impacto de la implementación y cuantifica la magnitud del cambio en el uso de la estrategia implementada y la calidad de su uso luego de la implementación. En este caso, en la evaluación sumativa, si la diferencia de la evaluación del proceso, la evaluación formativa, en el caso de la evaluación sumativa, se incluye la pregunta económica, es decir, los costos de la adopción de esa intervención. En nuestro caso, en el proyecto, digamos, tenemos una evaluación formativa, es decir, a medida que se va dando la implementación de la intervención, se va informando a los equipos de implementación, se va evaluando con los sujetos y participantes, y además se incluye una pregunta económica. Por tanto, tiene al final una evaluación sumativa. Resumiendo, arriba tenemos la investigación biomédica, el contexto general que podría ser de orden experimental, experimentos clínicos, el mundo real en la práctica clínica, los sistemas y políticas de salud, y teniendo en cuenta las preguntas que, digamos, definimos en la primera matriz, podemos decir si en lo experimental es seguro y funciona, en el mundo real funciona en la realidad, en los sistemas y políticas de salud la pregunta podría ser si se integra y se adopta en la vida diaria. Eso genera la pertinencia de la implementación. Podría ser en este campo, aquí en la extrema izquierda, en la experimental, en la pregunta si es seguro y funciona, preguntarse si la implementación es pertinente o no. En ese caso no es pertinente, dado que se trata de investigación en ciencias básicas, las preguntas de investigación son generalmente de eficacia, hay un contexto particular de los laboratorios de ciencias básicas, desarrollo de estudios clínicos tempranos, y la evaluación de la implementación en ese caso no aplica. A medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, la implementación puede ser pertinente, pero usualmente no se considera en los experimentos clínicos, ni siquiera en los experimentos clínicos tardíos fase 3B. ¿Por qué? Porque la pregunta sigue siendo, si ya funciona y es seguro, ¿funcionará en el mundo real?
Podría ser pertinente entonces llevar los estudios de implementación, pero lo que estamos haciendo básicamente es recolectar la evidencia, porque seguimos básicamente en el contexto del experimento clínico controlado y la evaluación de la implementación usualmente aquí no es considerada. Pero si llegamos al contexto del mundo real en la práctica, ya la implementación es pertinente. Sin embargo, tiene efectos limitados. Experimentos pragmáticos, estudios cuasi experimentales, estudios observacionales. La pregunta aquí es: ¿seguro? ¿Funciona el mundo real en un contexto de práctica clínica? Y la evaluación de la implementación podría ser pertinente en términos de la evaluación del proceso de implementación. A medida que nos acercamos más aquí a los sistemas y políticas de salud, la implementación ya es un factor determinante. Es decir, no es que, como en esta columna del centro, que pueda ser pertinente, sino que es determinante. Ya se recolectó toda la evidencia y los estudios de efectividad de la implementación están dados. Los estudios observacionales que evalúan la implementación ya son factor determinante para saber si esa evidencia tiene un impacto en la vida real. Y la pregunta vuelve a ser: ¿cómo se implementa? Si se integra y se adopta. ¿El contexto cuál es? Las circunstancias y la población de la práctica cotidiana. Aquí ya predomina la validez externa en contraste con la validez interna de las columnas de la izquierda. Y hay una evaluación de la implementación que, como ya dijimos, puede ser formativa o sumativa. Y nuevamente, a medida que estamos ya al lado izquierdo, aquí es fundamental. Fíjense que aquí hay una diferencia en las palabras. En este contexto, el centro es pertinente con efectos limitados. Aún estamos recolectando evidencia. En esta columna es un factor determinante. En la última columna es un factor fundamental, en donde los diseños de estudios híbridos, como los que vimos, cuasi experimentales, etcétera, responden a esto. Se integra, se adopta, qué efecto tiene la estrategia de implementación, es decir, la propia estrategia de llevar la intervención es buena o no, y es sostenible en el tiempo, por lo que destaca ahí la pregunta económica. ¿Esto cuánto vale, cuánto le va a costar un sistema una vez se implemente? El contexto es la práctica y la evaluación puede ser nuevamente formativa y sumativa. Las fuentes de datos son diversas y son mucho más amplias que las que tienen los experimentos clínicos. Pueden provenir de orden cualitativo y cuantitativo y se valoran diversos niveles de observación, que incluyen médicos, pacientes, usuarios de un servicio o programa, proveedores de servicios de salud, aseguradores y personal administrativo. A diferencia del otro extremo, el experimento clínico, en donde la fuente de datos básicamente son los sujetos en los brazos de experimentación. Las variables, por tanto, varían muchísimo. Se tiene que tener en cuenta el contexto organizacional, por ejemplo, la planta física, la tecnología disponible, los flujos de trabajo de la institución, las barreras propias de la organización de salud, la receptividad al cambio, las barreras físicas y administrativas. Eso nos lleva a lo que he mencionado varias veces, y entonces, ¿qué es lo que evaluamos en los desenlaces en la implementación? Y vamos a ver que, independientemente de los desenlaces clínicos, que ya los conocemos, en la implementación se tienen en cuenta otros aspectos. Con un breve ejemplo, voy a contarles lo de los desenlaces. Si se estudia el efecto de un programa basado en TIC, tecnologías de la información y la comunicación, el cual incrementa la efectividad de una intervención mixta farmacológica, nutricional y de terapia comportamental en el manejo de la obesidad de adultos jóvenes, el impacto de la intervención en el estado de salud de los sujetos será una evaluación de una práctica basada en la evidencia. Pero la medida de la proporción de médicos que utilizan como estrategia de manejo esa estrategia TIC y la intervención mixta será una medida de un estudio de implementación. Fíjense la diferencia. Esa estrategia TIC tiene una evidencia que la respalda, pero el impacto de la intervención en el estado de salud es la evaluación de una práctica basada en la evidencia. Mientras que la proporción de médicos que utilizan como estrategia de manejo dicha estrategia TIC y la intervención mixta será una medida de un estudio de implementación. Ustedes recuerdan, en la matriz se destaca la palabra adopción. ¿Cuántos de los médicos adoptaron esa estrategia? Esa medida hace parte de la medida de un estudio de implementación. Los desenlaces en los estudios de implementación son principalmente los siguientes. La aceptabilidad. Es la percepción que tanto médicos, pacientes, personal administrativo, formuladores de políticas y gestores tengan sobre la intervención.
En otras palabras, la intervención es admisible dentro del sistema que se implementó, completamente diferente a los desenlaces que usualmente el experimento clínico plantea. ¿Qué se relaciona con esa aceptabilidad? Que sea cómodo, que tenga una ventaja relativa sobre otras intervenciones, que sea creíble, haya credibilidad de la intervención y de sus autores, y que haya aceptabilidad. En el caso, por ejemplo, de las TICs, empiezan a jugar otros aspectos como la usabilidad, la apariencia, la motivación de uso, el desempeño, la satisfacción del usuario que utiliza dicha intervención en un celular, en una tableta, en una conexión a Internet. Es decir, la aceptabilidad tiene una cantidad de variables que se incluyen dentro de un desenlace, las cuales no usualmente se incluyen dentro de una intervención tipo experimento clínico. Otro desenlace, ya no a aceptabilidad, sino a adopción, el conjunto de intención, decisión y acciones destinadas a utilizar una nueva intervención. Es decir, que tanto adopto yo la intervención como médico. La adopción está relacionada directamente con la aceptabilidad, dado que refleja la intención de uso, su aprovechamiento y su utilización efectiva, la cual solo da si la intervención es aceptada. Yo adopto, si acepto. Si acepto, es probable que adopte. La idoneidad, la percepción que tienen los interesados de que la intervención es pertinente en un entorno, un grupo específico y un contexto determinado. Esto refleja la relevancia de la intervención, su compatibilidad en el contexto de uso y su utilidad en el entorno natural. Otro desenlace, la viabilidad, la posibilidad que se pueda ejecutar la intervención en un entorno, grupo específico y contexto determinado. Es la que más refleja tal vez la implementación en la práctica real. Yo puedo tener aceptarlo, una confianza, lo adopto, es idóneo, pero no es viable. Y la viabilidad se va a ver reflejada se va a ver afectada por varios aspectos. La fidelidad, grado en que una intervención se ejecute de acuerdo a su fórmula inicial. Esto tiene mucho que ver con el tipo de evaluación. Es probable que una intervención se implemente, pero una implementación en donde no se haga retroalimentación puede generar que la fidelidad se pierda, dado que la calidad de la ejecución del programa de implementación se va diluyendo en el tiempo, y la fidelidad lo que refleja es la capacidad del programa de mantener el objetivo de desplegar en la práctica real las acciones que tienen respaldo en la evidencia. El costo finalmente va a determinar mucho de lo anterior. Como les decía, yo puedo tener la idoneidad, es aceptado, adoptado, confiable porque es idóneo, pero no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque aunque quisiera ser fiel, el costo no me lo permite, o me lo permite solo mientras se genera el estudio de implementación y no hay sostenibilidad a largo plazo. El costo en este caso es la cuantía adicional que se debe pagar por la ejecución de la estrategia. El costo total de la implementación incluye el costo del proceso de implementación y el costo de la intervención en sí mismo. Es decir, no es solo, digamos, con un experimento clínico que obviamente se puede hacer desde cierto punto preguntas económicas, sino el proceso de implementación en sí también debe ser cuantificado. La cobertura, el alcance que tiene la intervención. Puede incluso ser hasta costo efectivo, pero la cobertura es limitada. ¿Qué proporción de la población recibe efectivamente la intervención? Involucra el alcance y acceso a los servicios y define la cobertura real de esa intervención, teniendo en cuenta que las personas que necesitan la intervención con la calidad esperada, y se combina muy bien con la fidelidad para conseguir la integración en un servicio. Finalmente, la sostenibilidad. Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, uno de los desenlaces que principalmente se requiere tener en cuenta y medir su magnitud es el grado en que se institucionaliza una intervención o se mantiene en el tiempo. Todo lo anterior pudo haber salido muy bien, ser idóneo, aceptado, adoptado, confiable. Los estudios económicos parecieran indicar que la intervención es buena, pero la durabilidad y mantenimiento de la intervención en un entorno de práctica real sabemos que es difícil, sea por la rotación de las personas, por los cambios administrativos, los cambios de una política general de salud, podrían hacer que luego de una implementación la sostenibilidad prácticamente sea nula. Ya casi finalizando, estos modelos, como les decía al principio, llegaron tarde a la medicina basada en la evidencia, pero venían de muchas otras áreas. Aquí he resumido algunos de los modelos a partir de los cuales se sustentan los estudios de implementación,
Y probablemente algunos reconocen que estas teorías o modelos determinantes vienen de otras áreas que incluyen ingenierías, administración, etc. Entonces, conclusiones. La ciencia y la implementación es fundamental para que las intervenciones en salud, respaldadas por evidencia científica, se pongan en práctica a través de un proceso estructurado y planeado. Es decir, no es simplemente llevar una evidencia a que los médicos o el personal de salud la ejecute. Necesita un proceso estructurado y planeado. Eso no quiere decir que todo tipo de medicina o evidencia necesite un estudio de implementación. También se requiere estudiar cuáles y cuáles no necesariamente lo requieren. El estudio de implementación recoge así diversas características que tienen en común los estudios epidemiológicos clásicos y puede desarrollarse como un estudio híbrido. Como habíamos mencionado, se pueden evaluar los diversos desenlaces listados con desenlaces clínicos. La ciencia, por tanto, de la implementación debe desarrollarse, difundirse y ejecutarse para que sea posible alcanzar el objetivo de llevar a la práctica cotidiana intervenciones en salud de probada eficacia. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La última semana de... Bueno, gracias a Fernando por la excelente sinopsis detrás de esta presentación. Como ustedes vieron ahí, una extensa revisión y sinopsis de lo que ha sido el estudio de las ciencias de implementación. Esta presentación va a quedar disponible en la página web del proyecto de ADA, que pronto lanzaremos para que se pueda consultar. Y diría que resumiendo la implementación, como ha mostrado Fernando, se puede decir que va de P a P o de G a G. De P a P es de la publicación a la población, o en términos un poquito más coloquiales, de G a G es de la gaveta a la gente. Y para entender un poco la historia de este proyecto, pues nosotros teníamos las guías de práctica clínica para la depresión y el abuso de alcohol en Colombia, que habían sido resultado de un extenso trabajo por parte de la Javeriana y otras instituciones, pero estas guías de práctica clínica dormían en algunas gavetas, puesto que no se habían llevado a la práctica. Teníamos también, o fuimos conociendo sobre la evidencia de las intervenciones móviles, tecnologías móviles para manejo de depresión y de abuso de alcohol, que no habían sido tampoco llevadas a la práctica. Y luego la pregunta nuestra fue, toda esta evidencia, mucha de la cual no es derivada de situaciones o de contextos tales como los que tenemos en Colombia, ¿cómo hacemos para implementarlos de manera, dijéramos, bien estudiada, con toda rigurosidad, en contextos tan diferentes como Bogotá, o en sistemas de atención primaria tan distintos como los de Boyacá, Duitama, o los de Tolima en Lérida? Y en últimas, el objetivo del proyecto es también un proyecto que es mejorar los desenlaces y los resultados de sostenibilidad y finalmente aumentar la capacidad que tiene el sistema de atención primaria en países como Colombia para manejar de manera eficaz la mayor parte de los problemas de depresión y alcohol. Con esta pequeña intervención, entonces dejo abierto el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta. Mientras que se animan a una pregunta, tengo una pregunta técnica para Fernando. Y es que, ¿hasta qué punto es posible, dijéramos, uno dejar de lado o poner tan secundarios los resultados, los desenlaces de salud de los pacientes, puesto que si en principio asumimos que las investigaciones han sido en contextos tan controlados que han probado desenlaces buenos, ¿por qué asumimos que los desenlaces van a ser los mismos llevados a contextos tan diferentes? Entonces mi pregunta es, si no será que siempre es necesario algún grado de diseño híbrido, precisamente porque siendo contextos tan diferentes no tenemos los desenlaces asegurados en un principio. Sí, de acuerdo. Digamos, de hecho, la definición, llamémosla inicial del estudio de implementación, asumía un poco
ingenuamente que era suficiente la evidencia recogida previamente, ¿no? Digamos una definición ya no ingenua, sino un poco más sofisticada, no podría dejar de lado los desenlaces clínicos. Digamos que ese paso, digamos, del estudio tipo fase 3 al llamado fase 4 no podría obviarse. Y de hecho ya aquí viendo la diapositiva de los estudios híbridos, precisamente es imposible dejarlos de lado. Es posible, digamos, en algunos casos en donde se evalúe, por ejemplo, o que el componente de implementación sea mucho mayor el de diseminación, ¿no? O que los desenlaces sean centrados principalmente, por ejemplo, en conjunto con los estudios de mejoría de la calidad. Pero de acuerdo, es un poco ingenuo pensar que los desenlaces clínicos queden por fuera, dado que precisamente esa es la justificación para mirar la implementación. En el experimento clínico era un mundo ideal, ¿qué pasará aquí? Y los pacientes se comportan de forma diferente. Entonces los diseños híbridos, digamos que son mandatorios. Adelante, Jaime, tienes una pregunta. No sé si tenemos la comunicación, Jaime, si no, si alguien más quiere hacer otra pregunta. Fernando, la pregunta de Jaime, ¿la recibiste? No, yo no lo escucho. Ah, bueno, aquí la leo. Ok. Dice Jaime, respecto a instrumentos de evaluación de implementación cuantitativa, ¿qué ejemplos conoce? ¿Y cómo aplicarlos en contextos tan diferentes? ¿Y qué hay respecto a su validación? Entonces pienso que la pregunta es sobre validación, instrumentos de evaluación de implementación cuantitativa y qué ejemplos se conoce. Sí, digamos hay varios, la misma Organización Mundial de la Salud tiene manuales de evaluación de la implementación en donde digamos, ayuda al investigador a definir los desenlaces. Obviamente esos desenlaces, digamos, tienen la complejidad precisamente del contexto. Entonces, en el manual de la Organización Mundial de la Salud, que vale la pena destacar que tiene una orientación más hacia políticas macro en sistemas de salud, pero que tenga en cuenta modelos de medicina basada en la evidencia, permite, digamos, de forma cuantitativa medir esos desenlaces. Aquí regresando a la diapositiva en desenlaces como aceptabilidad, por ejemplo, me dice, bueno, ¿cómo mido la aceptabilidad? Diferentes escalas también que lo cuantifican. Para aspectos, por ejemplo, relacionados con TIC, existen diferentes heurísticas que permiten valorar usabilidad, apariencia, etc. También existen diferentes, para nuestro proyecto, por ejemplo, vamos a utilizar en parte de la Organización Internacional de las Comunicaciones, que genera unas recomendaciones para estrategias basadas en TIC, cómo medir cuantitativamente esos desenlaces. Pero también vale destacar que hay otros aspectos que son meramente cualitativos: idoneidad y fidelidad. Podríamos decir, digamos, que fidelidad, como lo dicen las guías también, pues podría ser un porcentaje de cuántos médicos, por ejemplo, se mantienen fiel a lo que se supone que es la intervención. Pero esa información sería incompleta si no hubiera una evaluación cualitativa de esa misma implementación. Entonces, también, digamos, en el sentido de definición de estudios, es un estudio mixto no solo porque es cual y cuantitativo,
Pero las escalas existen, las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, de la Organización Internacional de las Comunicaciones para implementar TICs en salud existen, y hay varios ejemplos. Validarlo, esa es una de las grandes dificultades, porque uno puede encontrar la escala o encontrar la recomendación, pero no necesariamente está validada o ni siquiera traducida a veces. Entonces, eso es un obstáculo en muchos aspectos, dado que primero uno tendría que hacer algún tipo de validación, al menos una validación mínima, por supuesto una traducción, una validación mínima, pero es una barrera importante en la contextualización porque muchas de ellas no tienen una validación cultural, por ejemplo. Entonces ahí realmente los equipos de investigación tienen que hacer un esfuerzo para poder, los equipos de implementación, para poder darle a la medición ese contexto, lo cual obviamente alguien podría decir, entonces las propiedades psicométricas, por ejemplo, si se trata de una escala, podrían perderse. Eso es verdad y eso es un obstáculo, digamos, que tenemos grande nosotros, digamos, aquí en Latinoamérica, porque muchas de esas escalas no están validadas. Así que sería otra parte, digamos, de ir trabajando, validar esos instrumentos que ya existen. ¿Aló? ¿Miguel? ¿Aló? Hola. Hola. Pregunta. ¿Aló? ¿No estoy escuchando, Miguel? Claro, en la comunicación con Fernando. Aló, Fernando, si hay algún sistema de la salud de la región que aplica la metodología de implementación, sería la última pregunta y con eso damos por terminado el seminario y también le recuerdo nuevamente el enlace. Aquí con el Ministerio de Salud ya hemos visto que se ha empezado digamos, hay dos antecedentes importantes. Uno que sí son los de diseminación, que fue un trabajo grande que se hizo de diseminación de guías, y una directiva del Ministerio, digamos, en alianza con quienes desarrollamos las guías sobre la implementación de las mismas, que generó finalmente un manual de implementación de guías.
para el cual falta, digamos, medir qué tan exitosa ha sido esa implementación a través de esas recomendaciones del manual. El Ministerio de Salud aquí localmente, digamos, que ha tenido ese desarrollo. Sin embargo, falta, digamos, la evaluación propia de desenlaces como los que comentamos. Entonces, digamos que estamos en ese sentido a medio camino. Hay entidades locales, tanto públicas como privadas, que están empezando a hacer estudios inicialmente de diseminación y de mejoramiento de la calidad embebidos dentro de un contexto más grande de implementación. La mayoría de esos están orientados hacia guías de práctica clínica, que obviamente es el referente más grande que existe. Y por supuesto nuestro proyecto que va orientado precisamente hacia allá, a demostrar, digamos, esos desenlaces, a mostrar cómo se hace la medición de esos desenlaces dentro de la implementación de una intervención que tiene probada eficacia. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Fernando por la excelente presentación. Queda entonces la posibilidad de consultar la presentación. Les haremos saber sobre dónde se conseguirá. Y muchas gracias a todos y los esperaremos para el próximo webinar. Entonces, hasta entonces. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós a todos.